Bueno, el segundo tema que quiero tratar, hablando de la economía política del signo, es el de el gestual y la firma, que es un campo específico de aplicación del análisis del carácter fetichista de la mercancía, en este caso el fetichismo asignado a la firma en la obra de arte. Ahí hay un poco de ambigüedad, de falta de claridad en el texto de Baudrillard, porque a veces la noción de copia está jugando un papel de defensa frente al original y a veces está funcionando como um, un campo de legitimación de la propia firma del artista, ¿no? Lo que señala Baudrillard en primera instancia, hablando de la obra de arte moderna, es este momento de ambigüedad de si en el siglo XIX o en el XVIII la firma cumplía un papel importante de asociación entre autor y obra. A principios del siglo XX dejó de ser importante, incluso en las vanguardias, no todos, pero sí algunos artistas intentaron renunciar a la idea del autor, dejando de firmar las obras o haciendo ironía o sarcasmo con el nombre asignado al objeto, pero que de todas maneras parece que el autor está protegido frente a las copias. Sin duda, la reproducción mecánica ha jugado un papel fundamental en esta distinción entre original y copia que condujo a una discriminación, porque pues los artistas han copiado, imitado y reproducido obras de arte de maestros prácticamente todo el tiempo, porque así es como aprendieron a desarrollar sus propias habilidades artísticas. Entonces, la copia no estaba prohibida, no era algo malo. Incluso hacer buenas copias era tan bueno como hacer originales en el siglo XIX o en el siglo XVIII, pero a principios del siglo XX, por eso importa la reproducibilidad técnica, los medios de reproducción técnica presentan u ofrecen más bien copias y reproducciones de las obras de arte original que han perdido pues las características, no diría yo la calidad, eso no sabría decirlo en este momento, pero por lo menos son físicamente muy distintas por la reproductibilidad técnica las copias que los originales, y sin embargo eso no habría generado una diferencia radical, e incluso habría quien se burló de esa diferencia entre original y copia. Ahí está el caso ejemplar para eh, Baudrillard de Factum 1 y Factum 2 de Rauschenberg, que produce una obra, le llama Factum 1 y luego él mismo hace una copia tan exacta como sea posible del Factum 1 y le llama Factum 2. Y se venden como si fueran originales ambos, aunque el segundo es copia del primero. Ahí se pone en evidencia que es una completa arbitrariedad la diferencia entre original y copia, porque mientras el artista se copia a sí mismo, todo lo que hace es original, y cuando alguien más copia al artista resulta que no es original. Esa diferencia le ha puesto un valor exorbitante o es como un signo de un valor prácticamente intransferible, el de la persona. Ahí está el momento fetichista reproduciéndose ahora en la persona del artista. El autor está convertido en una especie de sujeto mágico que es capaz de transformar cualquier cosa en arte simplemente porque él es ya un artista y ahí se está confiando ciega y acríticamente en la capacidad del artista de producir arte cuando sea que hace algo, ¿no? Lo que por supuesto es absolutamente absurdo. Ni es todo el tiempo artista, ni todo lo que hace es arte, y menos aún arte de calidad, solo porque lo produce él, ¿no? Pero a veces cuando el autor está ya legitimado, que se ha vuelto precisamente una marca, una firma, un nombre, entonces todo lo que produce tiene el mismo valor, no se presume que haya bajado su calidad, en todo caso se discute hacia dónde se está moviendo, si está cambiando sus intereses, sus deseos, sus modos de expresión, etcétera, pero ya una vez que el artista ha alcanzado un cierto estatus en el mercado del arte,
este no baja prácticamente, sino que en todo caso se especula con su valor y por eso es importante el asunto de la subasta, ¿no? Pero hablando del gestual y la firma, entonces, la obra de arte moderna es con mucha frecuencia un objeto reproducido mecánicamente y sin embargo todo el tiempo se presume que es copia del autor y todo el tiempo es original, no importa que sea reproducción mecánica. Por eso el caso de Andy Warhol es ejemplar, aunque no sea para nada paradigmático, no quiero decir, es uno de tantos, no es para nada el mejor ni nada por el estilo, quizás solo precisamente por las contradicciones que para Baudrillard incluye. La literalidad formal del texto, de esto se habla en, no sé dónde, en la 114, dice, lo que es preciso comprender bien es esta literalidad formal del gesto que arrastra de un signo a otro, de un mismo lozo y de un lienzo a otro, una coacción estructural de sucesión y de diferenciación que se halla por doquier en acción en nuestras obras, incluso cuando se especifican en ellas temas y técnicas individuales. En este sentido, el duplicado de Rauschenberg sería más bien engañoso en cuanto que exorciza al nivel del contenido en una literalidad fotográfica, una serialidad que es profundamente de otro orden. Así que con la noción de literalidad formal del texto, está poniendo en juego la diferencia entre original y copia. ¿Qué tanto la copia es una copia literal del original? ¿Y qué tanto el original es una expresión literal de lo que el artista quiere decir, ¿no? O qué tan literal es la obra, es decir, qué tanto lo que la obra dice es lo que la obra dice y quién decide qué es lo que dice la obra. Para eso, sin duda, se requiere atender a los usuarios del código, ¿no? Son los usuarios del código los que pueden decidir si lo que dice una obra es correcto o no es correcto simplemente porque ellos están en posesión del código, no por otra razón. Es decir, no hay un sentido original de la obra como si fuera una entidad metafísica abstracta, quién sabe dónde, a la que todos tuviéramos que acceder como el sentido propio de la cosa. Lo que el artista diga sobre la obra no es el sentido propio de la cosa, puesto que él mismo se está interpretando cuando está hablando de la obra. Y no podemos decir simplemente que lo que él dice de la obra es literalmente lo que haya que leer en la obra. Si así fueran las cosas, entonces no estaría diciéndonos nada, sería un mensaje unidireccional, ni siquiera sería una obra de arte, no cumpliría con los requisitos que hemos visto que el mensaje estético siempre contiene. La ambigüedad y la multiplicidad de significados es fundamental. Y si es un lenguaje unidireccional que dice una cosa y quiere decir eso mismo, entonces no es ni siquiera, no hay ni siquiera mensaje connotado, es un mensaje directo como un letrero de salida puesto delante de una puerta, ¿no? No hay nada que interpretar. Y si no hay nada que interpretar, pues entonces ni siquiera estamos delante de una obra de arte, estamos delante de un signo o de una señal que solo quiere decir una cosa. Por eso las contradicciones, ¿no? Las contradicciones que podemos ver en Warhol, veamos un par en la página 117, dice, el pop art habrá tenido el mérito, antes de hundirse en el consumo puro, de hacer que aparecieran mejor estas contradicciones en el ejercicio actual de la pintura y las dificultades para esta de considerar su verdadero objeto. ¿Cuáles son estas contradicciones? La diferencia entre la serie y el original, ¿no? Porque la obra de arte pop es con mucha frecuencia una obra de arte producida en serie y al mismo tiempo se presume que todas son originales. Y por eso el artista a veces se da la tarea de firmar una por una con su propia mano, aunque en realidad pues todas son producto del mismo proceso mecánico de reproducción. Entonces, agregar la firma para presumir que eso es original es un absurdo y un ridículo que solo puede ser aceptado porque uno mismo se beneficia en el campo del fetiche de la obra de arte de esta diferenciación, es decir, tanto el artista como el coleccionista, el galerista, la subastadora, se benefician de este gesto
de colocar la firma sobre un objeto reproducido mecánicamente con la finalidad de aumentar su valor. Ya hablamos de que el mercado del arte es un mercado negro, es un mercado sucio y contaminado por estos momentos fetichistas de un valor de culto absurdo, metafísico, como funciona con cualquier ámbito religioso, pero secularizado.